hay que ver qué hace Jair Bolsonaro. Evidentemente va a tener que admitirlo. No sé. Claro, y hay que ver qué hacen los seguidores de Bolsonaro, Claro. que hoy andaban Es que armados. va a depender mucho también del Olvidate. discurso que él dé. Sí. Eso Sí. es lo que decíamos, va a ser clave Para mí lo hoy que él no, diga. para mí no reconoce nada hoy. Bueno, eso sería muy grave, Esteban. Bueno. Eso sería muy grave. Trump hizo lo mismo. Sí. No reconoció nada, dejó que, digamos, la victoria se la dé el colegio electoral o lo que fuere. Sí. Él nunca dijo yo perdí. Chau. Sería muy grave, Sí, Esteban, bueno. que haga eso. ¿Te sorprendería? No lo sé, la verdad que no lo sé. A ver si los podemos escuchar a los chicos, Carlos y Lourdes allí. Muito feliz! Conseguimos! ¡É Lula! ¡Para Bolsonaro! Da la alegría, el festejo. Sí. se fue Bolsonaro. Genocida e o bem venceu! O bem venceu! É a vitória do povo brasileiro! Para genocida! Nós, a Lula! A democracia venceu o fascismo! É o povo brasileiro quem vem comemorar essa vitória! Ahora hablan de fascismo, ¿no? Y mirá el beso de las chicas. La alegría contenida de todos. Bien, Y el gato. bien, Tomás. Gracias, Buen programa, Esteban. chicos. Gracias, Maggie. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, seguimos Tomás. de Brasil. Acaba de definirse el balotaje y ahí vemos los resultados. 1-7 la diferencia aproximadamente. Ya en un ratito Walter Buber nos va a decir cuántos votos significa esto, por cuánto ha ganado Lula. Va a hablar dentro de un ratito nada más, en media hora, en 30 minutos. Va a hablar el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Hay que ver qué hace Jair Bolsonaro. Pero vamos a estar, obviamente, en Brasil y también vamos a estar acá. Muy cerquita de nuestro canal porque vamos a hablar de cómo está la inflación en cuanto a la vestimenta. Vamos a hablar hoy del gran hermano de la vestimenta, pero seguimos en Brasil Crónica donde tiene que estar. Walter, te escucho. ¿Cuál es tu primer análisis? Dale, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Bueno, ha sido una victoria muy ajustada la de Lula. En menos de 2 millones de votos. Hay que considerar de que Lula en la primera vuelta ganó por una diferencia de 6 millones de votos. Claro, Es decir, claro. Bolsonaro logró, digamos, reconquistar 4 millones de votos más Es impresionante en la eso, primera vuelta. Aparte votaron 118 millones de personas, más o menos. O sea, la diferencia de 2 millones de votos es eso, el 1,7. Es muy, muy poquito, Walter, ¿no? Es muy poquito, es muy poquito. Hay que ver qué va a hacer, tal como vos decías. Por un lado, el propio Jair Bolsonaro para reconocer esta derrota, pero también qué va a hacer la calle bolsonarista, porque estamos hablando de un país que está dividido por mitades. Claro, claro, un país, claro. particularmente el sector bolsonarista, que está armado hasta los dientes. En un Tomás. ratito vamos a ver qué dice Bolsonaro. Ganó Lula y estamos analizando esto. Ha ganado Lula en Brasil y esto es histórico, obviamente, un balotaje histórico realmente que tiene mucho que ver con la Argentina, porque bueno, evidentemente hay como un... digamos, hay como, ¿Una la hermandad? política nuestra, sí, no sé si hermandad, pero por lo menos Alberto Fernández se referenció, el gobierno actual se referenció en Lula, mucho, demasiado, la verdad que fue mucho. Recién veíamos el tuit de Cristina, si lo querés poner, Germán, ahí está, ganó Lula. Cristina, que no había tuiteado en la anterior elección, ahora sí, evidentemente, empieza a jugar muy fuerte el Frente de Todos, el gobierno nacional, por el triunfo de Lula, tratando, bueno, obviamente, de pegarse a este triunfo, ¿no, Agustín? Dale, vamos. Sí, una elección extraordinaria de Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que fue 2 veces ya presidente de Brasil, que puso una sucesora ¿Por digna qué de decís ser, extraordinaria, Agustín? Para vos. porque logró revertir un proceso histórico que parecía no tener vuelta atrás. Revirtió contra los medios de comunicación Sí, hegemónicos, sí. contra gran parte de la sociedad, y un presidente como Bolsonaro que estuvo tan solo 4 años en el poder. Si bien le pasó la pandemia, no tiene un desgaste de 2 periodos donde uno sabe que los presidentes llegan más desgastados. En ese marco, Lula, que fue 2 veces presidente, que estuvo preso, cuyo partido o su sucesora sufrió un golpe blando, hoy vuelve a ser presidente de Brasil. Extraordinaria la elección de Lula da Eso es Silva. cierto, eso es cierto. Es un buen análisis. Vamos a ver qué dice el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de tuitear recién, hace instantes nada más. Felicitaciones, Lula oficial. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo, dice el presidente de la Nación. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos, dice Alberto Fernández respecto al triunfo de Lula. Acordate que esto es un triunfo muy importante que lo quiere capitalizar el Frente de Todos. ¿Me decís, Germán? Tomás, ahora lo que, Vamos, lo dale, que Miguel, se vamos. empieza a mostrar minuto a minuto es que el Frente de Todos le está poniendo una
épica de triunfo de un sector importante de la política de Latinoamérica. Como si Lula representara un eje que puede compararse con lo que representa el Frente de Todos en Argentina y otros movimientos progresistas en distintos lugares. Bueno, el Frente de Todos cada vez más va a buscar mostrar que esto relanza por lo menos la política argentina desde ese lado. Bueno, ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que está pasando en Brasil. Los seguidores de Lula, bueno, la felicidad claramente. Y lo veíamos a Carlos Trocker recién, diciendo algo muy importante, una lectura muy importante que me parece que también pasó en la Argentina y que pasa en la Argentina, ¿no? Uno de los eslóganes de campaña: con Lula ganan los negros y las negras. O sea, gana el pueblo, gana la popular. Sería algo así, Walter, ¿no? Exactamente, pero también hay que reconocer, Tomás, que en 4 años de mandato, Bolsonaro logró construir un frente político y social que, digamos, atrae al 50% de la población, inclusive a muchos negros y a muchos pobres. Está muy dividido el tema, dale. Y yendo a la política argentina, este es un golpe muy duro para Mauricio Macri, muy duro para Juntos por el Cambio, muy duro. Mauricio Macri lo dijo a su círculo íntimo, se lo hace saber a sus periodistas amigos, le tenía terror a este resultado porque entiende que Macri Lula le tenía terror a este resultado. A este resultado, en los términos que él lo pone y con su visión, bueno, no la venía pegando mucho, algo acotada de lo que es la política regional, dice: con Lula hay un riesgo populista otra vez para la región. Digo, Macri le tenía terror a que Lula se convierta en un nuevo referente del progresismo en América Latina. Si uno ve el mapa político de América del Sur, esto le convendría al gobierno, porque además lo tiene a Petro en Colombia, bueno, tiene Arce en Bolivia, lo tiene ahora Lula. Bueno, es algo muy importante. Bueno, hay un nuevo líder en Sudamérica que es Lula, digamos, Walter, un poco capaz se la veía venir, ¿no? Mauricio, cada candidato que apoyó, perdió, básicamente. Ser, claramente puede ser. Dale, Walter, te escucho el análisis. Es un líder, el Lula que viene ahora no es el Lula que ganó en las elecciones anteriores, es un líder muy condicionado, que ha tenido que comprometer mucho de lo que había sido su programa histórico. Ha tenido que hacer muchas alianzas con los sectores más de derecha, más, digamos, más cercanos inclusive a los llamados Chicago Boys de la economía brasileña para poder llegar a este triunfo. Eso le va a traer problemas a la hora de gobernar también. Hay que verlo como una debilidad, digamos, ¿no? Y además Tomás, que el Congreso brasileño se decidió en la primera vuelta, y en esa primera vuelta no ha sido favorable el Congreso con el cual va a tener que gobernar Lula. A ver, mostrame imágenes de Brasil, Germán, por favor, mostrame imágenes en directo. Los seguidores de Lula festejando, están en Brasil en este preciso momento. Por 1-7 ha ganado Lula da Silva a Jair Bolsonaro. Sí, además lo que genera en este contexto es que se termina de posicionar Bolsonaro como el líder de la otra mitad de Brasil. Al principio Bolsonaro podía quedar como alguien que llegó de casualidad, pero si después de 4 años lo elige la mitad de Brasil como el máximo referente, es alguien que no solamente lo elige un sector que está a favor de la represión o un sector privilegiado de la sociedad, sino hay muchos sectores populares que eligen a Bolsonaro para que los gobierne y consideran que Bolsonaro es el mejor candidato que pueden llegar a tener. Tomás, es importante lo que marca Miguel, porque Bolsonaro necesitó meterlo preso a Lula para llegar al poder. Claro. Ahora, digamos, gana Lula, pero Bolsonaro tiene el 50-51% de la aceptación popular. Se fortaleció demasiado Bolsonaro, ¿no?, en el gobierno. Ahora, lo que vos decís, Walter, es importante también. Esta alianza que hace Lula con los sectores de liberales, si se quiere, o la gente un poquito más de derecha, en esa alianza lo que hay que ver si el pueblo que lo vota ha escuchado el mensaje de Lula o lo vota por lo que simboliza Lula. Ha perdido muchos votos de la primera vuelta, Cuidado con eso. Eso también tiene que ver con un riesgo que va a correr Lula. Me parece que eso es una nueva lectura en la que va a tener que hacer el actual presidente de Brasil, electo. Hay que ver qué va a pasar en las próximas horas, pero me parece que hay como una nueva lectura para hacer, ¿no? Porque se perdieron muchos votos, Sí, lo primero que hay que esperar ahora es el reconocimiento de Bolsonaro de su derrota, aunque el reconocimiento de la calle bolsonarista de la derrota. Sí. Porque, por otra vía, digamos, ya están circulando en los grupos de WhatsApp en Brasil esta idea: no nos vamos a dejar gobernar por un corrupto, refiriéndose a Lula, por supuesto. Claro, es difícil, Lula nos robó la elección, etcétera, etcétera. Hay que ver esa calle que está armada, además, porque Bolsonaro armó a muchas milicias, etcétera, si va a aceptar este triunfo o si va a haber violencia callejera. Algo totalmente irracional, porque el gobierno es el que maneja la elección. O sea, digamos, si hay fraude, lo podría hacer el gobierno y no la oposición. Evidentemente hay gente que está muy de acuerdo con eso también. Veíamos las imágenes de una diputada con un arma persiguiendo a opositores y, sin embargo,
sacó esta cantidad de votos, así que yo creo que hay gente que está muy de acuerdo con eso. Y sí, claramente, sí, digamos, es el 49 y pico %. Es mucha más de lo que uno esperaba, Agustín, ¿eh? Sí. Es cierto que es histórico el triunfo, tu análisis es perfecto, pero, digo, en el resultado final, siendo prácticos o pragmáticos, la verdad que ganar por casi 2 millones de votos cuando hubo 118 millones de electores, digo, le va a ser difícil, ¿no? Sí, mejor ganar que perder siempre en política. Claro. Y desde ya que le va a ser difícil, y esto que plantea Walter es clave, digamos, cómo va a gobernar Lula. Ahora, para la Argentina, la buena noticia es que su principal socio comercial en el año electoral no va a estar gobernado por Bolsonaro, sino que va a estar gobernado por Lula. Digo, esta es una buena noticia para el gobierno argentino en particular y para todos los argentinos en general, porque si ese comercio es dinámico y le favorece a la Argentina, puede ayudar a que la situación mejore un poco. Es un socio comercial y un socio político, ¿eh? Claro. Esto también hay que decirlo, es un socio más político que comercial inclusive. Y eso es lo importante, por eso ha tuiteado la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Dale, Miguel. Sí, porque además va a empezar el presidente, la vicepresidenta, y van a seguir otros dirigentes del Frente de Todos para empezar a aumentar esta militancia de que a partir de ahora se genera un relanzamiento del Frente de Todos, porque hay un impulso en Latinoamérica que muestra que se puede ganarle a la derecha, que se puede generar un movimiento distinto. De hecho, en las últimas declaraciones, el presidente Alberto Fernández criticó a Macri por hablar en contra del progresismo o en contra de determinados valores. A esto lo van a buscar potenciar a partir de los próximos minutos para mostrar que esto genera un cambio en el Frente de Todos. Claramente que lo simbólico es eso, ¿no? Lo mostraba recién la gente de Lula, lo mostraba el beso entre dos chicas lesbianas, digamos, era lo que simbolizaba esto. O el hecho de que justamente lo que representa Lula es el acuerdo con los negros, digo, ¿no? Básicamente algo. Sí, me acordaba de aquella frase que acompañó la campaña de 2019 de Argentina. Sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, ¿te acordarás? Tomás, bueno, sí, señor. Con la derecha sola no alcanza, sin la derecha no se puede. Digo, esto de interpretar ese voto, porque Lula tuvo que poner un vicepresidente claramente, un candidato a vicepresidente claramente de centro derecha para no perder la elección, para ser competitivo y luego para ganar. Digo, sin un rasgo Agustín, de te lo derecha. Te lo traigo para acá. Bueno. La fórmula electoral es buena como estrategia electoral, dale, pasó, está bien, y es un triunfo y es un éxito. Había que ganar. Claramente, claro. había que ganar. Listo, ganaste. Ahora, ¿cómo gobernas con eso? También es una pregunta que te hago, porque lo que está pasando en el Frente de Todos es eso también, ¿no? No te olvides, Tomás, que creo que ayer o antes de ayer Lula lanzó lo que se llama una carta abierta de compromiso con el Brasil del mañana, que es casi una especie, digamos, de programa, donde él garantiza que si él ganaba las elecciones que acaba de ganar, va a aumentar el salario mínimo de los brasileños, va a asegurar la escuela para los jóvenes, va a asegurar las vacunas, etcétera, etcétera. Digamos, hay un programa, digamos, él ha hecho este giro hacia la derecha, tal como decía Agustín recién, pero también hay una cantidad de compromisos mínimos que asumió antes de ayer con la población, que es la que lo terminó votando. Pero pará, Walter, son mínimos, pero son importantes. Cuando vos decís voy a subir el salario de los trabajadores, es complicado, porque también el gobierno nuestro lo dijo en campaña y parece mínimo, pero es muy complicado. Digo, el salario sigue perdiendo porque hay un mundo que está difícil. O sea, ya no depende de la decisión de un gobernante el hecho de subir el salario y la capacidad de salario, ¿no? Me parece. Absolutamente, absolutamente. La gran diferencia, no, pero yo quería marcar la diferencia que además Lula lo puso por escrito. ¿Me entendés lo que digo? Claro, en el caso del Frente de Todos, fueron promesas, digamos, virtuales. Es cierto. Digamos, promesas casi propagandísticas. Fue un programa de campaña en serio, digamos. Exacto. Formal. A eso te referís. Bueno, Nahuel Sosa está con nosotros también. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, ganó Lula. Ganó Lula, me parece un hecho muy significativo y en principio dos cuestiones. La primera, la idea de la memoria, es decir, los pueblos tienen memoria y saben lo que fue la presidencia de Lula. Y la segunda es, hay que tener en cuenta que esto fue algo casi épico. Lula viene de estar preso y proscripto. El PT viene de tener su peor crisis en la historia. Vienen de una de las campañas con mayores niveles de asesinatos políticos hacia militantes del PT. Y a su vez, en el día de hoy, Bolsonaro militarizó más de 500 municipios impidiendo el voto. Sí, fue impresionante. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta desde qué lugar se viene y que, a su vez, en una avanzada a nivel global, que lo hemos hablado muchas veces con vos, Tomás, de las extremas derechas, ¿no? Es decir, esto no es un fenómeno que estaba pasando en Brasil, sino que había una oleada de avance de los neofascismos y esto me parece
que le pone un punto aparte y que abre una posibilidad de pensar otra región y volver a rediscutir cómo se profundiza la democracia. Dijiste dos cosas importantes. Primero, toda la violencia que implicó todo este proceso lamentable, digamos, muchas veces violencia explícita, pero que saque el 49 y pico % de los votos, a mí la verdad es que me llama la atención. Que mucha gente elija esa violencia como un programa de gobierno. Y por otro lado, lo que dijiste recién, la reminiscencia de lo que fue el gobierno de Lula. ¿Lula va a poder hacer el mismo gobierno que hizo en aquel momento o no? Bueno, es una muy buena pregunta, Tomás. Con respecto a lo primero, creo que tenemos que saber que los próximos años, las próximas décadas en América Latina van a ser décadas de victorias y derrotas coyunturales, ¿sí? Me parece que no viene el ciclo de que de repente te viene el ciclo progresista y se queda 15 años el ciclo de derecha, sino que son avances, retrocesos, flujos y reflujos. Segunda cuestión que me parece también clave ver en este sentido, se va a convivir con los neofascismos. Eso es algo nuevo. Digo, Bolsonaro llegó para quedarse, esto también hay que decirlo, no fue algo momentáneo, no fue un hecho puntual, digo, estábamos hablando de un neofascismo que llega para quedarse, muy violento, muy racista, muy xenófobo. Ahí está Lula, mira, ahí está Lula en vivo, Nahuel. Está Lula en vivo en este momento, está llegando al búnker, va a hablar en un ratito nada más, prometió hablar en 16 minutos, ya en un ratito nada más estamos ahí en vivo, en directo con Crónica, viendo cómo llega el actual presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha ganado, bueno, por el 1,7, 1,8% de los votos en Brasil. Dale. Sí, a ver, y además esto que es una de las virtudes más importantes de Lula, que es la memoria del pueblo sobre la que él hizo, puede representar, como decíamos, un obstáculo, un desafío para lo que viene. ¿Cómo hace Lula para demostrar que a partir de ahora puede lograr éxitos en la educación, logros en lo social, ascenso social de sectores que están desprotegidos o que están complicados en lo social y lo económico a partir de ahora en la gestión? ¿Puede lograr lo mismo? ¿Cómo lo van a evaluar en virtud de todo lo que consiguió antes? Y nosotros de Argentina, Miguel, hay que preguntarnos en qué nos va a cambiar, digamos, hoy con problemas económicos muy importantes, con un salario deprimido, con inflación. Nahuel, ¿en qué crees que nos puede cambiar a los argentinos este triunfo? Bueno, muchas cosas. Primero, en el ingreso de Argentina al BRICS, ¿sí? Que si bien ya está pautado, no es lo mismo tener a Lula apoyándote dentro de los BRICS que tener a Bolsonaro boicoteándote. Es un socio comercial y político. Es un socio comercial. Los BRICS, para que no sabes, es un organismo internacional en el cual están Rusia, Indonesia, es decir, los principales países. Marca una etapa distinta para el país. La segunda cuestión que me parece clave, si bien no se va a llegar en el corto plazo a una moneda regional, sí lo que se puede hacer a que vos tengas una cantidad de transacciones económicas que no dependas del dólar, y que si el día de mañana hay una corrida cambiaria, vos tengas un socio con el cual te permita una espalda para no depender 100% de una especulación. Es mucho más fácil hablar con Lula que con Bolsonaro y hacer ese intercambio en una moneda, digamos, que no sea el dólar, básicamente. Esto sería. Y a su vez, si Lula, que va a apostar, por lo que sería la lógica de Lula, a la reactivación del mercado interno en Brasil, eso también supone mayor nivel de consumo en Brasil, por lo tanto también supone mayor nivel de exportaciones de Argentina para Brasil. Bien. Bueno, vamos viendo imágenes de Brasil en vivo y en directo. Estamos con Crónica ahí, estamos en los festejos de Lula da Silva, que en un ratito nada más habla para el mundo. Era una elección muy importante, digamos, se había dividido acá bastante, por lo menos Argentina había pegado mucho, se estaba hablando mucho de la elección, es tendencia en este momento en Twitter, la verdad que es un tema importante para nuestra sociedad. Muy importante para la región y aparte las redes sociales que juegan un factor fundamental, ¿no? Para este tipo de cosas que son las que estuvieron con la fake news, ¿no? Todo el tiempo, constantemente. Mucho, o sea, la oposición también apuntaba a eso, a las redes sociales y a instalar su fake news desde ahí. Bueno, esto también fue un triunfo contra La verdad que eso. sí. La verdad que fue un gran triunfo en ese sentido. No, y además es un triunfo para todos los que apostaron a que hay muchos líderes de Latinoamérica que iban a terminar presos por supuestas causas de corrupción que estaban totalmente comprobadas. Incluso acá desde Argentina, de distintos programas de televisión, se empezó a decir por meses, por años, Lula es un delincuente y va a estar preso de por vida. Bueno, ahora Lula es presidente. Entonces, empieza por lo menos en ese discurso de que está comprobada determinada corrupción y que hay alguien que tiene que estar preso, bueno, esto es una derrota contra eso. Bueno, sí, es cierto, las dos cosas son importantes. Las dos cosas que dijiste, la sociedad no creyó en lo que se intentó instalar y la justicia no pudo comprobar lo que también se intentó instalar. Ni la sociedad lo creyó ni la justicia lo pudo hacer, digamos, ¿no? Es importante. ¿Algún otro dato, Walter, de último momento, ahora en vivo? Fundamentalmente que el proyecto Bolsonaro se agotó a sí mismo y es por eso que también el Círculo Rojo de Brasil terminó apostando por Lula. Porque, digamos, Lula finalmente fue liberado, entre otras cosas, por presiones del Círculo Rojo, y si llegó a la presidencia fue con cierta anuencia del Círculo Rojo, es decir, de los sectores del poder, del gran poder económico del Brasil,
qué terminó prefiriendo a un Lula, digamos, domesticado? ¿El círculo rojo de Brasil prefiere a Lula, decís, que a Bolsonaro? Sí, ¿Sí? absolutamente. El círculo rojo de Brasil lo prefiere. Creo que el proyecto de Bolsonaro se agotó a sí mismo, digamos. Digamos, quedó con una fuerte base social, pero en lo político y fundamentalmente en lo económico, los sectores de poder terminaron poniéndole una ficha a un Lula, le diría, más domesticado, Lula, como el que va a llegar ahora al gobierno. Está llegando Lula ahora, en instantes nada más habla Lula, está llegando Lula al búnker, donde prometió hablar en tan solo 11 minutos. Te escucho, Agustín, dale. No, para sumar algo a lo que decía recién Walter muy acertadamente, digo, ese electorado está ahí. Ese electorado quedó ahí. ¿Será Bolsonaro o será otra expresión de la derecha por ahí con algún matiz? Pero ese electorado quedó, como acá quedó el macrismo en el 2019. Sí, claro. Ese electorado quedó y busca representación. Y como en Estados Unidos, también quedó el de Trump, el electorado de Hay Trump. una porción de la sociedad que busca representantes distintos, que ya no son los de la vieja política o lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Pero eso que deja Bolsonaro, no sé si será Bolsonaro quien lo interprete u otro referente de la derecha que salga. Una pregunta, por los antecedentes que hemos pasado. Miralo a Lula ahí en esa imagen. Miremos a Lula en esta imagen. ¿No está muy desprovisto de todo, digamos? Sí, claro. En un momento en donde hay una suma tensión, hemos visto una diputada con un arma en la calle persiguiendo a militantes. Estaba pensando exactamente lo mismo. Está bien, pero la cabeza, digamos, el chaleco lo tenés en el pecho y en la espalda. Sí, uno ya no puede ver de la misma manera este tipo de imágenes después, a raíz de lo que pasó, ¿no? En este a raíz de país lo que con la pasó en Argentina y lo que ha pasado recién en Brasil, nada más que hace unas horas. Digo, no estamos viviendo un momento de suma tensión para tenerlo a Lula como está. No tiene nada, me dicen, es cierto. No se ve que tenga... Mira, a ver, congelame un poco la imagen si podés. Ya sé que estamos en vivo, a ver. Ya sé que estamos en vivo. No tiene nada. No tiene nada, muchachos. Lula está a la buena de Dios, ¿eh? Después de lo que pasó en Argentina, después de lo que pasó en Brasil hoy, Bolsonaro va con un chaleco antibala debajo de la camiseta de Brasil, ¿eh? Se le ve claramente que va con... Hoy cuando levantaba el trofeo, va a ser cuando levantaba el trofeo de la Libertadores, estaba con chaleco antibala. Fíjate cómo está Lula. Estas también son algunas cuestiones que todavía algunos gobiernos no pueden resolver o no se dan cuenta. No, digo, muchachos, hay un riesgo latente que la violencia trae aparejada. Cuando acá empezamos a hablar, tanto Nahuel como Walter, como Miguel, Luana también, vos lo dijiste, Agustín, han estado gobernados por un gobierno sumamente violento que ha hecho la base de su gobierno la violencia. ¿Cómo van a dejar a un líder de esa manera? Bueno, de hecho, Bolsonaro en campaña, cuando fue presidente, cuando lo eligieron para presidente, no había sido apuñalado también. Exactamente, que también hay muchas dudas respecto a eso, ¿no? Sí, empiezan a estar en una trampa porque los grandes líderes populares, para subir incluso más de lo que tienen su popularidad, necesitan hacer esto, acercarse a la gente. El contacto con la gente, tenés razón. Claro, es el contacto permanente y lo necesitan retroalimentar. Necesita, sobre todo ahora Lula, cautivar a toda la mitad de Brasil que no lo elige. Con lo cual acercarse, mostrarse más humano, cautivar un poco de esa gente, lo tiene que hacer. Eso que acaba de decir Miguel es neurálgico, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que ver si las campañas en Argentina van a ser iguales después del intento de magnicidio a Cristina Fernández. Pero vos dijiste recién, el líder popular, el que necesita el contacto con la gente, que hace campaña caminando en los barrios, bueno, lo necesita sí o sí. Porque la gente lo necesita el líder. Ahora, ¿esto no es una sobreexposición de Lula en el momento en que acaba de ganar la elección? Es una exposición muy fuerte y vos fíjate, a ver, en esto, son este tipo de dirigentes los que tienen un electorado que los elige más por devoción, por amor, que por un voto en contra. Los dirigentes de Juntos por el Cambio, en general, no tienen la misma, te diría que épica de territorio que la que tienen los dirigentes peronistas. Claro. Entonces, los dirigentes del lado del peronismo en Argentina... Este voto es más positivo que negativo. Es más positivo. Más a favor del líder que en contra del otro, digamos. Sí, y tiene una trampa. Necesita mucho más de estar en contacto con la gente y del amor por la gente más que del rechazo. Tomás, esa idea de reconciliación que está planteando Miguel, te la voy a resumir en una anécdota, porque me parece que es muy gráfica, que es la siguiente. El jefe de la custodia de Lula fue uno de sus carceleros. El jefe de la custodia actual de Lula, el jefe de la custodia de Lula fue carcelero de Lula. Esto te habla de la necesidad de Lula de lograr una reconciliación, inclusive hasta con sus propios carceleros. Pero no se logra mágicamente, Walter. Claro. Y mucho menos después de una hora, mucho menos de 40 minutos que se conoció que Lula estaba ganando. Hace solamente 60 minutos pasó adelante Lula en el conteo, ¿se entiende?
Digo, a tan poco tiempo de haber ganado y a tan poco tiempo, a horas nada más de haberse producido todavía algunos problemas muy graves en Brasil de violencia, no está para estar así servido, ¿eh? No está así, digamos, ¿no? Lo que vos estás marcando es absolutamente correcto desde la lógica institucional. Ahora, evidentemente, Lula está dispuesto a correr determinados riesgos. Está bien, pero no es Lula. Ya no es Lula, ya es el presidente de Brasil, ya no es Lula, ya no es Luis Ignacio Lula da Silva, ya no es una persona, ahora es el presidente de Brasil. No importa si él quiere correr riesgo. Hay alguien que tiene que decirle, señor, usted no puede correr riesgo porque ya es presidente de 214 millones de habitantes. Ya deja de ser el Luis y pasa a ser el presidente de 214 millones de habitantes. Entonces hay que cuidarlo. Te escucho, Nahuel, dale. Sí, me parece que son decisiones políticas éticas, ¿no? Digo, muchos líderes pretenden no estar con chalecos antibalas y yo lo entiendo esa decisión, es un límite muy fino. Lo que sí me parece que hay algo que acá que es clave, Tomás, que Lula va a tener un desafío que es cómo profundiza la democracia en Brasil. La democracia ha quedado muy deteriorada después de estos 4 años de neofascismo y en todos los sentidos, porque es un mito eso que Bolsonaro logró bienestar económico. O sea, Bolsonaro gestionó mal la pandemia en términos sanitarios, mal la pandemia en términos económicos, porque de hecho se agudizaron gran parte de las brechas, sí. Y a su vez ha hecho un desmantelamiento de todo lo que es el aparato científico universitario académico en Brasil, que era muy fuerte. Las universidades brasileras perdieron mucho en este tiempo y eso me parece que va a ser uno de los grandes desafíos en lo inmediato Lula. Y también hay algo que es clave, que es cómo te posicionás en un nuevo mapa geopolítico que es muy distinto a la última presidencia. Yo te decía, para Argentina, ¿por qué es importante? Para que te des una idea, en el 2021, más de 11 millones de dólares importó Brasil de Argentina. Entonces estamos hablando de una suma, un volumen muy grande. Y a su vez lo que... 11.000 millones. Sí. 11.000, te entendí, 11 millones. 11 no, 11.000 millones. Perfecto, vale. Y a su vez lo que me parece que también ahí se construye como un dato clave es cuál es el impacto que va a tener Lula frente a los sectores. Digo, recordemos que en el 2015 Juntos por el Cambio era la buena onda, el sí se puede, y que hoy tenemos una derecha cada vez más violenta y agresiva en nuestro país. Que, o sea, Milei los corre por derecha, sí. Bullrich después lo corre por derecha a Larreta y se van corriendo por derecha mutuamente. Pero es mejor una derecha menos hipócrita y que muestre cuál es el plan de gobierno. Creo que Lula también ahí te demuestra la clave de que no es a través de atacar a los feminismos, a través de atacar a los más pobres, a través de atacar... Porque aparte vos fíjate qué curioso, los mismos libertarios que critican la idea de que el Estado ayude, fue Bolsonaro el que pasó de 200 a 600 reales, por ejemplo, lo que se conoce como Bolsa Familia. Me preocupa menos lo discursivo, Nahuel, me preocupa mucho menos lo discursivo que después lo fáctico, los hechos. ¿Qué pasa en los hechos? Lo que recién decía Walter, bueno, Lula se compromete a levantar el salario de los trabajadores. ¿Eso después se puede hacer? Bueno, sin duda, una potencia como Brasil tiene las condiciones para hacerlo. Es más fácil que Argentina. A ver, que hay una condición... Brasil tiene una burguesía nacional muy fuerte, no es una burguesía que esté transnacionalizada como la nuestra en gran parte. Tiene el control, digo, quien llega a la presidencia tiene el control de recursos estratégicos para lo que es el desarrollo del Estado. Digo, Brasil sin duda tiene la posibilidad, y aparte Lula es una persona que, reconocido por la propia ONU, ha logrado hechos fenomenales en materia de bajar el índice de mortalidad infantil, en materia de analfabetismo. Entonces me parece que hay una oportunidad clara. Elecciones también, ¿no? Porque está Jorge Castillo acá en el estudio, que es el rey de la salada, y le quería preguntar cuánta tela, cuánta ropa, cuántos calzados vienen de Brasil. ¿Vienen muchas cosas de Brasil, Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? No, viene mucho público a comprarnos. ¿Vienen de Brasil a comprarnos a nosotros? Vienen más o menos 6 camiones por semana, chasis acoplado a comprar ropa en La Salada y en Flores para llevar a Brasil. ¿Cuánta plata significa eso por semana, más o menos, esos 6 camiones? Más o menos. Y no tengo idea. Un jean nosotros lo vendemos a 3.500 pesos y entran, por ejemplo, por kilo 33.000 jeans. Habría que buscarlo por ese lado. Por camión, 33.000. Claro, por lo que permite las rutas, 33.000 kilos de transportar. Claro. Y así que habría que multiplicar 33.000 por 3.500 y después más menos. Y nosotros no importamos calzado, tela, nada de eso. Ellos, por ejemplo, si importan las zapatillas importadas, vienen ahí, no vienen directo, vienen ahí y de ahí vienen para acá que valen $8. Sí. Y a eso hay que armarlo, se arma, se pone la suela y se termina acá. Y esa zapatilla saldría $6 si la hacemos acá. O sea, en el comercio textil, hoy nos favorece a nosotros la relación con Brasil. Hoy estamos casi favorecidos.
Casi siempre. Casi siempre estamos... Más baratos que ellos. Y por la cantidad de gente que viene a comprar de Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, que atiendo con la salada que hay allá en Mendoza. Ah, mira vos, hoy estamos digamos, estamos favorecidos respecto al resto de los países. Sí, nos vienen a comprar a nosotros. Mira vos, antes era al revés. Antes era al revés. Y mucha comida también, ¿no? Mucha comida también. Aceite, vino, harina, bueno, fideo. está bien, pero es el envasado. Pero en lo masivo, digo, no sé cómo será lo masivo, cómo serán las exportaciones / importaciones. En vehículos estamos más o menos parejos, ¿no? Mucho más lo que entra que lo que sale. En vehículos, lo que entra que lo que sale, ¿no? Acá hacemos algunos vehículos en Fiat, en Renault, en Nissan. Pero nosotros no hacemos acá, somos terminales. Está bien, está bien. Porque la realidad es esa, ¿no? Bueno, Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ahí abajo tiene la traducción, felicidades querido Lula. Mirá. Exactamente, felicitar a Lula por la elección. Abajo está la traducción. Ahí está, perfecto. Felicidades, querido Lula, por tu elección que abre una nueva página en la historia de Brasil. Juntos uniremos uniremos fuerzas para enfrentar los muchos desafíos comunes y renovar el vínculo de amistad entre nuestros países. Bueno, no te olvides que Macron tuvo un terrible enfrentamiento con Bolsonaro por el tema de la Amazonia, fundamentalmente, que inclusive Bolsonaro habló muy despectivamente de la primera dama de Francia. Bueno, hay un eje político muy marcado, muy claro, digamos, que lo une a Macron con Lula y también a Alberto Fernández. Y también a Alberto Fernández. Hay un eje político internacional muy importante. Esto es una gran noticia, Nahuel, ¿no? Sí, sumo a lo que decía Walter. O sea, recordemos que paradójicamente, mientras que Bolsonaro en su campaña decía que Brasil, el mismo repertorio que se dice acá, que Argentina está aislada del mundo, que Brasil estaba aislado del mundo, que Lula era Venezuela, y estaba permanentemente con ese discurso. Cuando vos vas a los hechos, más bien fue todo lo contrario. En la presidencia de Bolsonaro, Brasil rompió relaciones o perjudicó relaciones con grandes jugadores de peso en la geopolítica. Y por el contrario, Lula históricamente ha sido un gran negociador, ha sido un gran articulador que ha tenido la capacidad de construir relaciones desde con China, pasando con Rusia hasta Estados Unidos. Digo, recordemos también que cuando Lula va a la Unión Europea lo reciben casi como un premio Nobel. Claro, entonces me parece que ahí que Obama lo consideró el mejor presidente del mundo. Entonces me parece que hay una habilidad política que instala a Brasil en otro eje, porque de alguna manera Bolsonaro quedó absolutamente atado a la lógica de Trump y no pudo salir de esa lógica de Trump. No. Es más, le sirvió no salir, Nahuel, digamos, a jugar por los resultados. Quizás no ganó claramente, pero se queda con un gran poder en Brasil. No, y ganó en San Pablo, que no es menor, por 10 puntos. Es decir, ganó municipio, va a tener una fuerza importante en el Congreso, Lula no va a tener mayoría en el Congreso. Es decir, de alguna manera el partido no se terminó y acá van a quedar muchas formas de articulación. Es importante tener en cuenta que cuando en Brasil se habla del centrado, del centro, no quiere decir que son partidos del centro, sino